estamos con una de las candidatas a Fallera Infantil de Valencia. ¿Tu nombre? Lola. ¿A qué falla y sector perteneces? Falla Doctor Loriz Arzobispo Fabián y Fuero, sector Zaidía. ¿Cuántos años eres fallera? Desde que nací. ¿Siempre de la misma falla? Sí, siempre. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 11. ¿En qué 11. colegio estudias En el cole alemán, y en qué curso estás? en sexto. ¿Cómo te sentiste cuando escuchaste tu nombre en la fonteta? Pues primero lo que sientes primero es que no te lo crees. Eso es lo primero que sientes. Y luego cuando ya se te ha pasado estás súper feliz. No quieres ver a tu familia, a tu comisión, estar con ellos, darles un abrazo a todos. Y contentísima. Eso es lo que más. ¿Y cómo lo celebrasteis después? Pues fuimos al casal todos y todos abrazándonos, además hemos hecho doblete y fue una cosa, el casal lleno, pero lleno, la gente se tenía que salir porque no daba abasto el casal. ¿Y ahora cómo te sientes? ¿Ya lo has empezado a asimilar? Bueno, aún estoy en una nube, pero sí, mis compañeras además súper, sí, súper contentas y súper amables. ¿Cómo crees que debe ser una buena Fallera Infantil de Valencia? Pues yo creo que debe ser cercana, amable y feliz y que dure para las fotos y sonriente. ¿Y tú por qué crees que deberías de serlo? Pues yo creo que podríamos ser todas las que somos ahora mismo de la corte, pero yo creo que sé estar, soy cercana y yo me considero feliz. Bueno, ahora voy a hacer unas preguntas para conocer un poco más tus gustos personales. ¿Tu comida favorita? Lentejas y pizza. ¿Una película? Mascotas. ¿Un cantante o grupo? Morat. ¿Una canción? ¿Cómo te atreves? ¿Playa o montaña? Playa. ¿Chuches o petardos? Petardos. ¿Un color? Rosa. ¿Acto fallero de la semana fallera que más te guste? Ofrenda. Y para finalizar, ¿qué esperas de este año? Espero que hagamos una amistad que todos los años se vea, que, 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 que el jurado no sienta que se ha equivocado para nada, que lo pasemos genial todas y sobre todo que disfrutemos. Bueno, pues muchas gracias, enhorabuena y suerte para la llamada del día 10. Muchas gracias.